Bendiciones, bendiciones familia, bendecido inicio de semana, bendecido lunes desde donde quiera que te estés conectando. Bienvenido a una entrega más de Despertando con una palabra de vida. Te habla Gialmi José y estamos por aquí para compartir una palabra que esperamos que sea de edificación para tu vida, para empezar el lunes, para empezar la semana, para empezar tu día de la mejor manera, que es poniéndonos en las manos del Todopoderoso, porque sabemos que en mejores manos no podemos estar, en las manos del Altísimo. ¿De qué vamos a estar hablando en este inicio de semana, en este lunes? Vamos a estar hablando acerca de niveles espirituales, niveles espirituales. Vamos a estar basándonos en dos versículos que se encuentran en 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Repito, 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Niveles espirituales. Sabemos que cuando nosotros aceptamos, lo que no tuvimos el privilegio de nacer y crecer en el Evangelio, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, automáticamente entramos a formar parte del ejército de Jesucristo, entramos a una milicia. Y cuando nosotros llevamos eso al plano militar, en el plano físico, valga la redundancia, tenemos que saber que, por ejemplo, cada militar en el plano físico, en nuestro mundo real, cada militar necesita un entrenamiento, cada militar que va a enlistarse en cualquiera de las Fuerzas Armadas pertenecientes ya sea a los Estados Unidos o a cualquiera que sea el país de su procedencia, siempre tiene que tener pendiente de que tiene que pasar por esa academia, tiene que pasar por esa base militar, tiene que pasar por ese entrenamiento, tiene que pasar por esa etapa donde va a ser literalmente preparado para un primer nivel en esa milicia. Y eso pasa con nuestra llegada al Evangelio de Jesucristo. Pasamos a formar parte del ejército y vamos a ser entrenados para entrar a esa milicia, para entrar a ese ejército. Por ejemplo, cuando vemos los militares regularmente entran a una academia, por ejemplo, cuando vas a ser policía, entras a la academia de policía. Cuando entras a la academia hay unos reglamentos, hay un tiempo específico que tienes que pasar encerrado, hay un tiempo que tienes que pasar en ciertas bases militares, hay un tiempo específico para todo. Entonces, nuestro Dios Todopoderoso tiene esos mismos reglamentos para nosotros. Nosotros tenemos un tiempo de preparación, tenemos un tiempo donde el Señor literalmente utiliza cada uno de esos entrenamientos que nos da, cada una de esas pruebas, cada uno de esos procesos, cada uno de esos situaciones por las que pasamos para ir incrementando ese nivel de fe, para ir incrementando ese fruto del Espíritu que tiene que salir en nosotros, para ir desarrollando ese carácter que quiere que desarrollemos. Entonces hay niveles espirituales que vamos alcanzando en base a eso. Hay escalones espirituales que vamos subiendo literalmente, que vamos ejerciendo autoridad, que vamos tomando control, del mismo modo que pasa cuando hablamos de la milicia en el ámbito físico. Por ejemplo, tú ves un militar que inicia en la academia y cuando inicia, por ejemplo, en la policía, es un cabo, es un cadete, no es lo mismo ni tiene el mismo nivel de autoridad que tiene un general, que tiene un teniente, que tiene un coronel, sino que va accediendo a niveles, y así mismo pasa con los soldados de Jesucristo, van accediendo a niveles espirituales. ¿Qué te da esos niveles espirituales? Hemos hablado muchas ocasiones acerca de los niveles espirituales, de cómo se obtienen, de qué podemos hacer para obtener esos niveles espirituales. Hay muchos pasos o muchas estrategias que debemos utilizar a la hora de los niveles espirituales: la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, como decimos en mi país, lo que es el silicio, que en muchos países no se practica, que muchas veces me han preguntado qué es el silicio. El silicio es el tiempo que tomamos para dejar la comodidad de la cama y dormir en el piso. Eso mucha gente lo llama religioso, lo llama fanático, como hablábamos ayer en una transmisión antes de ayer en una transmisión que hacíamos. Pero
Son niveles espirituales que se adquieren, son dirección del espíritu. Hay muchas veces que tú estás buscando un nivel espiritual por medio de una oración o por medio de un ayuno y el Señor te está diciendo, deja tal y tal cosa porque eso es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces el Señor te está tratando de dar un nivel espiritual, pero tú lo estás tratando de buscar en el lado que tú lo quieres buscar y es en el lado que el Señor te está dirigiendo a hacerlo. Puede ser que sea un ámbito de obediencia. Yo quiero que tú dejes esto, yo quiero que tú alejes esta persona de ti, yo quiero que tú te enfoques en este propósito que puse para tu vida, pero tú te vas por otro lado para buscar el área que más te conviene. Entonces no funciona así. Cuando hablamos de niveles espirituales, tenemos que tener pendiente que la milicia del Todopoderoso, Él es el entrenador por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. Él es que te dice en qué niveles puedes entrar. Es, por ejemplo, cuando vamos a la guerra espiritual, hay niveles espirituales en los que tú todavía no estás listo para entrar en ciertas guerras espirituales. Y es el Espíritu Santo de Dios que te va entrenando y te va dando esos niveles y con el pasar del tiempo, con el pasar, como decía, de las pruebas, de los procesos, de las situaciones, vas adquiriendo esas esos niveles espirituales. Vemos, como decía ahorita, esos niveles en el mundo físico, en la milicia, en el mundo físico, cómo son tenientes, cómo son militares, cómo son coroneles, cómo son líderes grandes, cómo adquieren esas medallas de honor, cómo adquieren esa purple heart, como le dicen aquí en los Estados Unidos, el corazón púrpura, por haber ejercido ciertas misiones fuera del país con excelencia, por haber entregado su vida, por haber servido al país con excelencia. Entonces hay una corona de victoria para nosotros cuando servimos correctamente en la milicia del ejército de Jesucristo. En el ejército de Cristo hay bendiciones que no solamente te alcanzan a ti, sino que también alcanza a tus generaciones. Entonces hay niveles espirituales, pero esos niveles espirituales deben ser con la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque Él es que nos va entrenando para pasar cada nivel, para subir cada escalón y para llegar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día y que sea el Todopoderoso dirigiéndote mediante su Espíritu Santo para adquirir esos niveles espirituales que Él quiere que tú alcances para pelear esas guerras que no solo son las tuyas, sino la de tu familia, la de tus generaciones, en el nombre de Jesús. Bendiciones.